programa de hoy, el Papa afirma que quien muestra la cruz debe ser coherente con el Evangelio. La Casa Blanca señala que el Papa Francisco aprobó la eficacia de las vacunas contra el COVID-19. Además, en Estados Unidos, confirmación de Javier Becerra como nuevo secretario de Salud genera preocupación en católicos. Hola amigos, qué gusto saludarlos en nombre de todo el equipo de producción de EWTN Noticias. Bienvenidos al programa, soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa con noticias del Papa Francisco y del Vaticano que nos trae nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel. Te escuchamos, Miguel. Hola, un saludo desde Roma. El Papa Francisco recordó a los cristianos durante el rezo del Ángelus Dominical desde el Palacio Apostólico del Vaticano que mostrar la cruz debe ser coherente con el Evangelio e insistió en que muchas personas que se acercan al cristianismo lo primero que ven en una iglesia o en un hogar cristiano es el crucifijo. Durante el rezo del Ángelus Dominical que presidió desde la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco recordó que la cruz se ha convertido en el emblema por excelencia de los cristianos. Muchas personas que se acercan por primera vez a la Iglesia y que proceden de países o culturas donde el cristianismo es poco conocido, lo primero que ven en las iglesias y en los hogares cristianos es el crucifijo. Por ese motivo insistió en la importancia de que la ostentación del signo de la cruz sea coherente con el Evangelio, porque la cruz no puede sino expresar amor, servicio y entrega sin reservas. Por otro lado, antes de finalizar el Ángelus, el Papa Francisco condenó una vez más las actividades mafiosas con motivo de la jornada de la memoria de las víctimas inocentes de la mafia. El Santo Padre lamentó que las mafias presentes en varias partes del mundo estén aprovechando la pandemia para enriquecerse por medio de la corrupción. El Papa recordó que San Juan Pablo II denunció su cultura de la muerte y Benedicto XVI la condenó como camino de muerte. Tildó a las organizaciones mafiosas de estructuras de pecado contrarias al Evangelio que cambian la fe por la idolatría y animó a hacer memoria de todas las víctimas de la explotación y la violencia mafiosa. Y por el momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. En otras noticias, la Casa Blanca afirmó que el Papa Francisco aprobó la eficacia de las vacunas contra el COVID-19. Conozcamos los detalles de estas declaraciones. En recientes declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en torno a las preocupaciones éticas con respecto a la vacuna COVID-19 producida por Johnson & Johnson, la funcionaria afirmó que el Papa Francisco ha asegurado la seguridad y eficacia de las 3 inoculaciones que están aprobadas para su uso contra el coronavirus en los Estados Unidos. Sé que el Papa ha hablado sobre la seguridad y eficacia de las 3 vacunas, las cuales han sido validadas por expertos médicos y de salud que están tratando de salvar la vida de las personas y devolver nuestro país a la normalidad. Sin embargo, aunque el Papa Francisco ha recomendado encarecidamente que las personas se vacunen contra el COVID-19, no ha hecho tales afirmaciones. De igual manera, la última declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano sobre la moralidad de algunas inoculaciones limitó su juicio a los aspectos morales de su uso y no a su seguridad y eficacia. Cabe recordar que el Vaticano también ha hecho un llamado a los católicos a buscar recibir una vacuna con una conexión remota a líneas celulares de fetos abortados en su investigación y proceso de producción, si es que está a su alcance. Continuando con noticias de Estados Unidos, la reciente confirmación de Javier Becerra como el nuevo secretario de Salud ha generado preocupación entre los católicos. Vamos con la nota. En una estrecha votación de 50 a 49 votos, Javier Becerra, fiscal general y excongresista de California, fue nombrado por el Senado como el nuevo secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Luego de su confirmación, Becerra escribió en su cuenta de Twitter que está honrado por la oportunidad y que está listo para ponerse a trabajar. Como se recuerda, la nominación de Becerra fue una de las más controvertidas del presidente Joe Biden debido a su postura respecto al aborto y a la protección de la conciencia.
Frente a la noticia, los demócratas por la vida de América dijeron por medio de una publicación en su cuenta de Facebook que el historial de Javier Becerra sobre el aborto debería conmocionar y horrorizar a todos los estadounidenses. Por otro lado, de acuerdo a un análisis hecho por CNA, agencia en inglés del Grupo ASI, una administración como la de Javier Becerra, que esté dispuesta a respaldar agresivamente el aborto, la redefinición del matrimonio y la ideología de género, podría generar muchas peleas con organizaciones católicas, un escenario que se ha dado así bajo la administración del expresidente Barack Obama. El señor Javier Becerra, que no tiene experiencia en gestión de salud y no es un médico, es conocido sí por presionar a grupos religiosos para aceptar prácticas abortistas y criterios LGTBistas. Esa es la trayectoria que parece que el señor Biden ha querido destacar al frente de uno de los más importantes ministerios, secretarías, que es justamente la de Salud y Servicios Humanos en los Estados Unidos. El señor Becerra también fue miembro del directorio de un grupo llamado Católicos por Biden, que buscaba alentar a los católicos a votar por el señor Biden por el hecho de ser católico, pero uno puede ser católico y contradecir incluso ideológica y militantemente lo que enseña la Iglesia en temas tan centrales. Es hora de que los obispos dejen claro que estas personas no nos representan, porque si existen personas que se pueden de alguna manera cubrir con la palabra católico a pesar de ser exponentes de esas ideologías, es porque no hay suficiente denuncia por parte de los obispos, digámoslo claramente. Ahora nos vamos de inmediato a México con nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos tiene información sobre la aprobación de la legalización de la marihuana en el país y de la reacción de la Iglesia ante este lamentable hecho. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México. En esta ocasión quiero comentarles que tanto el uso lúdico de la marihuana, así como su producción y distribución, están a pasos de convertirse en una realidad en todo el país. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa de ley para la regularización del cannabis, la cual permitirá a los usuarios fumar marihuana y con un permiso cultivar un pequeño número de plantas de cannabis en casa. También otorgaría licencia a los productores, desde pequeños agricultores hasta productores comerciales, para cultivar y vender la cosecha. Para su promulgación solo faltaría algunas modificaciones en el proyecto de ley original y que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la ratifique, lo que es muy probable que pase, ya que el mandatario se ha expresado a favor de su uso lúdico en diversas ocasiones y es su partido quien impulsa esta ley. Si se promulga, México se unirá a Canadá y a Uruguay, a los países donde se ha legalizado en el continente americano, añadiendo un nuevo impulso al movimiento contra las prohibiciones en la región. Ante esta situación, la Iglesia Católica expresó su descontento y además acusó que legisladores y actores políticos estén fracturando a las familias y a la sociedad con sus decisiones. Los obispos mexicanos señalaron que los diversos proyectos de ley que últimamente se han hecho presentes en el Congreso están cargados con agendas ideológicas que no responden a la gravedad de la situación que atraviesa la nación. Entre pobreza, violencia y crisis sanitaria, los obispos pidieron reconsiderar las prioridades e intereses partidistas, ya que dijeron a nadie conviene tener en estos momentos en un país dividido y fracturado por temas que exigen un debate social ordenado, paciente, respetuoso y bien fundamentado. Es por ello que exhortaron a trabajar por la fraternidad, la amistad social y la unidad nacional. Si bien se refieren al tema de la despenalización de la marihuana, en este mensaje también advirtieron que se pretende introducir modificaciones en la Constitución y en leyes secundarias que abren las puertas a la ampliación de la práctica del aborto, a la restricción del derecho a la libertad de religión, de conciencia y de expresión, a limitar peligrosamente el ejercicio a la patria por potestad, a intervenciones biotecnológicas en el ámbito reproductivo, entre otros asuntos más. Y ya para finalizar les quiero comentar que aquí en la Ciudad de México se realizaron una serie de misas por todos los cristianos perseguidos en el mundo. Inspirados por la visita apostólica que el Papa Francisco realizó a Irak, país donde los cristianos sufrieron años de violencia y persecución, los obispos auxiliares de la Arquidiócesis Primada de México celebraron del 15 al 19 de marzo una serie de misas transmitidas a través de redes sociales para orar por todos aquellos que no pueden expresar abiertamente su fe por miedo, principalmente en los países que son mayoritariamente musulmanes. En todas las celebraciones estuvieron presentes 3 objetos litúrgicos rescatados de iglesias destruidas por terroristas en Irak. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Respecto a las iniciativas de ley, estaremos al pendiente por si se presenta alguna novedad. Informó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Continuamos con noticias de Alemania, donde católicos y protestantes en el país afirmaron que seguirán buscando la intercomunión a pesar de las objeciones del Vaticano. Veamos.
Hace poco, católicos y protestantes en Alemania anunciaron que seguirán adelante con la intercomunión en un evento que se realizará en mayo, a pesar de las objeciones del Vaticano. A través de un comunicado de prensa, los organizadores del Tercer Congreso de la Iglesia Ecuménica en Frankfurt señalaron que planean invitar a los cristianos a asistir a las celebraciones en muchas iglesias en la ciudad y en toda Alemania el 15 de mayo, día en que se realizará el encuentro. Según CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, la agrupación ecuménica señaló que los cristianos de todas las denominaciones tendrán la oportunidad de entrar al evento y de conocer diferentes tradiciones y, siguiendo su propia conciencia, de celebrar la vida, que es memoria de Jesucristo. Esta situación ha despertado la alarma de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cual en septiembre del año pasado se opuso a una propuesta que sugiere la comunión de comida eucarística entre católicos y protestantes. En ese sentido, en una carta, el Departamento Vaticano enfatizó que existen diferencias significativas en la comprensión de la Eucaristía y el ministerio entre protestantes y católicos, y que las diferencias doctrinales siguen siendo tan importantes que actualmente descartan la participación recíproca en la Cena del Señor. A pesar de esta indicación, el pasado 1 de marzo, Monseñor George Betzing, presidente de la Conferencia de Obispos Alemanes, envió una carta al clero en la que indicó que podían dar la Sagrada Comunión a personas no católicas si lo solicitaban, después de examinar sus conciencias. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos del Perú piden al presidente corregir excesiva limitación de aforo en iglesias. Además, experto asegura que Instituto Juan Pablo II debería llamarse Amoris Laetitia debido al nuevo presidente que se ha nombrado en esta institución. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos dará mayor información sobre el pedido que hicieron los obispos del país al gobierno ante la limitación del aforo para la asistencia de fieles a los templos. Adelante, Alessandra. Amigos, reciban un cálido saludo desde Lima, Perú. Les cuento que la Conferencia Episcopal Peruana envió una carta al presidente de la República, Francisco Sagasti, para pedirle que intervenga y corrija la excesiva limitación del aforo para las iglesias establecido para enfrentar la segunda ola de coronavirus en el país. Como se recuerda, debido al rebrote del COVID-19 en el país, el presidente Sagasti anunció una serie de medidas de prevención, como la clasificación de las regiones en 3 niveles, alto, muy alto y extremo, de acuerdo a la gravedad de la pandemia. De acuerdo a estas disposiciones, para las regiones en nivel extremo se prohíbe la apertura de iglesias y lugares de culto. No obstante, se permite el 20% de aforo en tiendas en general. En el nivel muy alto, las iglesias y lugares de culto pueden alcanzar el 20% de aforo, mientras que el resto de los establecimientos de entretenimiento pueden llegar al 30% de su capacidad. Y en el nivel más alto, las iglesias pueden llegar al 30% del aforo, mientras que las tiendas en general llegan al 40%. Teniendo en cuenta este panorama, a través de una misiva, los prelados peruanos pidieron que se corrijan los criterios establecidos para la participación de fieles en los templos y expresaron su preocupación a puertas de la Semana Santa, ya que, según indicaron, muchos feligreses se verían limitados de expresar libremente su fe, a pesar que estén dispuestos a cumplir todos los protocolos sanitarios debidamente establecidos. En esa línea, en su carta, los obispos afirmaron que están en la obligación de hacer llegar el sentir de miles de fieles católicos que ven vulnerado el derecho fundamental a ejercer propiamente el derecho a la libertad religiosa y de culto, limitando el acceso a la Eucaristía y el ejercicio de la espiritualidad mediante su participación activa en ella, frente a la permisividad en el ejercicio de otras actividades.
En otras informaciones, les cuento que el arzobispo de Piura y Tumbes, en el norte del Perú, rechazó el proyecto que busca la despenalización del aborto y recordó que no existe el derecho a matar. El proyecto de ley fue presentado el pasado 9 de marzo por congresistas de izquierda y establece que el aborto puede hacerse libremente hasta la semana 14 de gestación y pasado ese plazo se podría realizar si el embarazo es resultado de una violación o si la vida de la gestante o su salud integral estuviera en peligro. Frente a esto, el arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren, lamentó que el documento en cuestión afirme que la vida humana comienza a partir de la decisión de la mujer de llevar a término su embarazo y consideró que afirmar que la vida depende de la voluntad de alguien, aunque este alguien sea su propia madre, es un disparate a nivel científico y jurídico, además de una falsedad engendrada por una visión ideológica. En ese sentido, el prelado destacó que la inmensa mayoría de los peruanos se oponen al aborto, pero a pesar de eso, una minoría local ideologizada que responde a grandes intereses internacionales, en unión con ONGs que mueven grandes cantidades de dinero, buscan imponer leyes que atentan contra la vida y dignidad de la persona humana. Ante esto, Monseñor Eguren expresó su confianza en que este proyecto sea desestimado por inconstitucional y violador del primero de los derechos humanos, el derecho a la vida. Y antes de finalizar, les cuento que el viernes pasado, en el marco de la solemnidad de San José, falleció Monseñor Luis Bambarén, obispo de la Compañía de Jesús, quien fue considerado polémico porque en años anteriores se conoció que portó un anillo con la hoz y el martillo. No obstante, fue un gran defensor de la vida. Rezamos por él. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra, y nuestras oraciones por el alma de Monseñor Bambarén. En otros ámbitos, un experto ha asegurado que el Instituto Juan Pablo II en Roma debería llamarse ahora Amoris Laetitia, esto a raíz del nuevo presidente que ha sido nombrado en esta institución. En un artículo recientemente publicado en el blog italiano Séptimo Cielo, el experto francés y profesor de filosofía Thibaut Collin sugirió que el Pontificio Instituto Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia en Roma cambie de nombre por honestidad intelectual para llamarse en adelante Instituto Amoris Laetitia, teniendo en cuenta que desde septiembre de este año tendrá a Monseñor Philippe Bourdain como nuevo presidente de dicho centro. El instituto se fundó en 1981 con el objetivo de estudiar la antropología y la teología cristiana a la luz de las ideas filosóficas del Papa San Juan Pablo II en su libro Amor y Responsabilidad, así como de su ciclo de reflexiones conocido como la teología del cuerpo. En este contexto, Monseñor Philippe Bourdain, de 61 años, sucederá en el cargo a Monseñor Pierangelo Sequeri, quien ya ha cumplido su mandato de 5 años. Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por Collin en el artículo, el nombramiento de Monseñor Bourdain confirma un cambio de paradigma que ya no considera tampoco como piedra de toque a la encíclica Humane Vitae, publicada por el Papa San Pablo VI en 1968. Esto debido a una serie de declaraciones de Monseñor Bourdain en la que claramente no se niega a que las parejas empleen anticonceptivos no abortivos. Un pensamiento, entre muchos otros, que marcará un cambio de rumbo definitivo para el instituto que lleva el nombre de San Juan Pablo II y que se aleja cada vez más del magisterio del Papa que lo fundó y de su predecesor, Pablo VI. La misión original del Instituto Juan Pablo II para la familia era clara. La del actual instituto ya no la es, lamentablemente. La visión original era renovar la enseñanza moral en la Iglesia en tiempos en los que muchos fieles la rechazan por falta de enseñanza o porque hay personas en la Iglesia en posiciones de enseñanza que no la comparten. La visión tradicional de la Iglesia nos enseña, entre otras cosas, que hay actos intrínsecamente desordenados, que ninguna buena intención puede hacer buenos y por lo tanto que hay normas morales absolutas que los prohíben. La nueva dirección del Instituto Juan Pablo II para la familia consiste en relativizar
esos actos y esas normas, de modo que las personas puedan llegar a un tipo de equilibrio entre diferentes prioridades en su vida. Pero en esos términos ya no llegamos al momento de la conversión, que nos permite ir más allá de la mentalidad de este mundo y ser luz de Cristo, lo que los cristianos debemos ser siempre, esplendor de la verdad para un mundo muy oscurecido. Pasamos a otras noticias y les contamos que la organización pontificia Cáritas lanzó una campaña con la que busca dar un futuro a los niños de la guerra en Siria. Conozcamos los detalles. La Organización Pontificia Internacional Caritas Internationalis está promoviendo la campaña denominada El Mañana está en nuestras manos, la cual está dedicada a los niños sirios, luego de haberse cumplido 10 años del conflicto civil que sigue devastando a este país. Bajo los objetivos de ofrecer ayuda humanitaria, educación y salud, el organismo explicó por medio de un comunicado que los pequeños de esta nación no han conocido otra cosa que la guerra, además de haber aprendido a esconderse ante el primer ruido, despedirse de sus seres queridos, obligados a emigrar o incluso muertos durante los combates. A este contexto se le suma ahora la pandemia, que ha empujado a un 50% de niños fuera del sistema educativo, exponiéndolos a la explotación del trabajo infantil. Cabe mencionar que de acuerdo a Caritas Internationalis, en 2020 más de 11 millones de personas en Siria necesitaron ayuda humanitaria y casi la mitad de ellos de urgencia. Asimismo, se estima que la guerra ha dejado casi 7 millones de desplazados. Esta situación, agravada por la crisis sanitaria, deja también actualmente en el país a miles de fallecidos por el coronavirus y más de 16.000 casos de contagios reportados. Y nos conectamos de inmediato con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos informará sobre un taller de comunicaciones que desarrolló la Comisión de Conciliación Nacional y la Diócesis de Montelíbano. Te escuchamos, Lida. Compañeros y estimados televidentes, en esta oportunidad los saludo desde el municipio de Montelíbano, ubicado en el sur del departamento de Córdoba. A mi espalda se encuentra la Ermita de la Santa Cruz, considerado el primer templo católico construido en este territorio en el año de 1939. Y aquí precisamente la Diócesis de Montelíbano, en articulación con la Comisión de Conciliación Nacional de la Conferencia Episcopal y bajo el lema Narrando Paz, Tejiendo Esperanza, desarrolló un taller de comunicaciones a nivel presencial con enfoque de reconciliación y paz, dirigido a periodistas, líderes sociales y agentes de pastoral comprometidos con la construcción de paz en esta zona del país tan golpeada por el conflicto armado. Son oportunidades valiosas para que las comunidades expresen que hay gente buena, que hay personas que quieren la paz. El primer taller virtual fue toda una orientación para que la comunicación de todas esas esperanzas, de todos esos momentos especiales que las comunidades quieren tener como instrumentos de paz fue muy valioso. Y ahora este ya presencial es muy significativo desde su título, Narrando Paz, Tejiendo Esperanza. En otras noticias, en los últimos días el señor arzobispo de Bogotá, tras sostener una reunión con la alcaldesa de la capital colombiana, se pronunció acerca de las medidas que se tomarán para la celebración de la Semana Santa este año en las diferentes parroquias de la ciudad. Además de los mecanismos de bioseguridad, desinfección y aforo que ya se venían implementando, el prelado afirmó que no habrán procesiones durante esta Semana Santa y surgirán también algunos cambios para la celebración de algunos signos como el lavatorio de los pies. Esto en común acuerdo con los demás señores obispos de la provincia y por supuesto con la administración distrital. Vamos a hacer varios sacrificios, todos nosotros los católicos en Bogotá, por la vida de todos. El primero, no vamos a tener procesiones.
No vamos a tener procesiones porque externamente es difícil controlar las aglomeraciones. Segundo, vamos a suprimir este año, y esto en comunión con la Santa Sede, el lavatorio de los pies. Vamos a evitarlo también, vamos a hacer otro ciclo. Vamos a lo que significa el Via Crucis, que generalmente lo hacíamos. Vamos a tener un signo desde la Plaza de Bolívar muy bonito, que nos va a transmitir también los medios de comunicación, que llevar un signo de esperanza. Es Cristo que toma la cruz con nosotros y que nos llena de esperanza en este momento difícil de nuestra vida. Pero además, ese recorrido que acostumbramos a hacer con tanto cariño en los monumentos el Jueves Santo, lo vamos a suprimir también este año, porque representaría un riesgo de aglomeración. Precisamente ciudades como Popayán, donde la celebración de la Semana Santa es emblemática y referente para el resto del país, también se ha anunciado la cancelación de estas procesiones. Y para finalizar, les comento que la diócesis de Buenaventura recientemente realizó la entrega de 41 viviendas equipadas a familias de escasos recursos de la ciudad. Esto a través del programa de transformación habitacional que venía adelantando esa jurisdicción desde el año 2020 gracias al apoyo de organizaciones de cooperación internacionales, donde el propósito fundamental era ayudar a mejorar las condiciones de vida de estas personas beneficiadas. Y las casas las vamos a entregar equipadas, vamos a entregar camas, camarotes, sala nueva, fogón, pipa de gas, estos elementos para darle dignidad a las familias y que puedan vivir muy bien. Muy bien, esto es todo por ahora desde Colombia. Gracias por estar atentos. Compañeros, continúen ustedes en estudio. Gracias, Lida. Y con eso, amigos, llegamos al final del programa de hoy. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.